La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, muchas gracias por seguirnos. Ya somos más de 70.000 conectados con cienciaperú.tv, gente interesada en conocer las ciencias. Y las ciencias significan conocimiento de la naturaleza en general, no solamente de física, química, biología, como creen algunos. Si usted ingresa a la página de la Real Academia Española, van a ver que ciencia significa conocimiento. Y en este momento lo que nos interesa en el Perú es conocer algo de la sociedad compleja, de las comunidades complejas que tenemos en nuestro país. Eh, Hay gente que piensa que todos los peruanos pensamos lo mismo, tenemos los mismos valores, que somos, en cierta manera, uniformes, pero hay otros que dicen, no, hay diferencias culturales, la sierra, la costa, la sierra, el norte, el sur, etcétera. Bueno, precisamente lo que nos ha llamado la atención a algunos de nosotros el año de estos años que están pasando es la diferente actitud, la diferente realidad que tiene el sur y el norte del Perú. Ujú. En el sur hay protestas, ya todo el mundo conoce, no voy a repetir lo que ha pasado. Y en el norte hay delincuencia, que tampoco voy a describir, todo el mundo se ha enterado por los medios de comunicación. El norte y el sur entonces son un poco diferentes. He ingresado a la página web oficial del gobierno y está indicado ahí precisamente que la tasa de homicidios en el norte es mayor que la tasa de homicidios en el sur. Y por supuesto las manifestaciones ya sabemos. Para conversar con un experto sobre la sociología y tratar de echar luces a esta diferencia cultural de norte y sur, hemos invitado, y él amablemente ha aceptado, al sociólogo Luis Espejo Morante, quien, muchas gracias, estimado Luis, por estar con nosotros. No, por favor, doctor. No, por favor, doctor, por Muy favor. bien, Yo debo agradecerle. mire, yo tuve un profesor de química y de física en Chimbote, se apellidaba Morante. Eh, Ah, sí. de repente su tío, su abuelo, qué sé yo, ¿no se acuerda usted de algún profesor de... Era químico farmacéutico? Sí, 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 es familiar, es familiar, ¿Ya ve? sí. Son dos troncos, los espejos y los volantes. Así. Muy bien. Entonces, ¿cuál es su punto de vista sobre lo que estamos en este caso observando, el sur y el norte? Le decía en una conversación por teléfono la historia de un militante comunista que le preguntó al secretario general: ¿por qué los apristas siempre están alegres, se abrazan, allá por los años 60, haciendo fiesta, ¿no? Y en cambio nosotros los comunistas somos serios, nos estamos juzgando, etcétera? El secretario general cuentan que no sabía explicar, pero semana más tarde dijo, ya tengo la explicación. Lo que pasa es que los apristas son del norte y nosotros somos del sur. O sea que no tenía que ver con la ideología, sino con la región, la parte cultural. Bueno, cuéntenos entonces cuál es su análisis al respecto de esta diferencia. Sí, ante todo, muy buena noche, doctor, y muchas gracias por la invitación. Es un honor poder conversar con usted, que es considerado una eminencia aquí en el país, ¿no? Y sabe el respeto que le tenemos a usted, ¿no? Creo que el Perú le debe mucho a usted, ¿no? Todo lo que ha producido en ciencia, en investigación, en tecnología, en conocimiento, en pocas palabras,
creo que es sumamente valioso, es sumamente valioso. Hay, conozco muchos amigos suyos, ¿no? Tenemos amigos comunes que igualmente lo admiran y lo respetan, ¿no? Como hablaba de la doctora Isela Cabrejo, que es una doctora altamente reconocida también en el norte peruano. Ahora, yendo a lo que usted preguntaba, que me parece una pregunta sumamente interesante, profunda y digna de todo un análisis que no puede, no intentaría agotarlo porque merece mayor atención. Y es justamente por qué en el norte delincuencia y por qué en el sur no. ¿No? Y esto, todos conocemos la obra, esa hermosa obra del Principito, ¿no? Y es una hermosa obra, ¿no? Bellísima, bellísima obra, ¿no? Y creo que allí hay un personaje muy interesante que es el famoso El Zorro, ¿no? Eh, Cuando el Principito le dice, quiero ser tu amigo, ¿no? Y el zorro le responde, mira, lo siento, no podemos ser amigos, ¿no? No podemos ser patas, diríamos, en nuestra, en nuestra forma de hablar peruanísticamente, ¿no? Entonces, pero el Principito le dice, pero ¿por qué no podemos ser amigos? ¿No? Y el zorro le responde, ¿sabes por qué? Porque no tenemos un vínculo, ¿no? Y, es, y eso es sumamente interesante, doctor, ¿no? Esa palabra vínculo, ¿no? Me parece sumamente profunda, sumamente histórica y sumamente interpeladora, ¿no? ¿Por qué? Porque el sur sí tejió históricamente vínculos, ¿no? Es decir, tejió valores, tejió derechos, tejió demandas, tejió historia, fue parte de la historia, ¿no? Por eso se habla del sur andino muchas veces, ¿no? Yo pude vivir un tiempo con unos amigos sacerdotes en Puno en mi juventud, ¿no? Y pude comprender toda la riqueza cultural que hay en el sur, ¿no? Eh, con mucha influencia andina, ¿no? De ahí la palabra que se teje, que Manuel Burga habla mucho de él, de esta palabra, también lo retoma Tito Flores Galindo más tarde, ¿no? El tema de la utopía andina, ¿no? Y justamente la palabra utopía andina se plantea, ¿por qué? Porque el Ande tiene una construcción hecha en la historia, ¿no? Y una búsqueda, la famosa obra de Tito Flores Galindo, buscando un Inca, ¿no? Es decir, hay una cultura que busca un gobernante, pero que lo represente de una nueva manera, que los oriente a esta nueva utopía que sería para nosotros la nación peruana, una nación en construcción, ¿no es verdad? Entonces, el sur tiene todo eso, un pueblo que no solo ha sido sufriente, un pueblo que no ha sido solamente doliente, sino un pueblo que ha sido tercamente esperanzador, que tiene una profunda esperanza, ¿no? En el Incarrí, en el nuevo Atahualpa, en la utopía, o como querramos denominarlo, pero tiene una esperanza, una historia construida, ¿no? Ahora, que tiene el norte, ¿no? El norte, a contrapelo del sur, el norte creo que no logró construir, ¿no? Así como hubo un sur andino, un norte urbano o un norte rural. No se logró construir, ¿no? El norte es norte porque creció económicamente, ¿no?
Eh, Probablemente porque los españoles recorrieron el norte, desde Piura, ¿no? Lambayeque, ¿no? Cajamarca, ¿no? Los apellidos, ¿no? Los apellidos del norte son apellidos mayormente o bien mochicas o bien españoles, ¿no? Mi apellido es español, es Espejo, ¿no? Y el primer espejo que llegó con Francisco Pizarro era un sacerdote, ¿no? O sea que la explicación de mi árbol genealógico nace de un sacerdote, ¿no? Entonces, Vallejo también dice no, que tenía los dos abuelos curas. entonces eh, es durante los años 90 se habló mucho del norte empresarial, ¿no? Del norte chileno, se decía, estamos creciendo el norte como Chile, pero lo que no notábamos era de que este norte estaba creciendo individualmente, no estaba construyendo cultura, ¿no? Solo estaba construyendo economía, solo estaba construyendo individualismos, solo estaba construyendo negociaciones empresariales, pero no estaba afirmando una identidad como sí lo tenía el sur. El sur sí tenía vínculos, ¿no? Vínculos que los ataban. Y esos vínculos generaron resistencias, ¿no? Como diría don Jorge Basáez, ¿no? Hay una palabra que nos golpea, como conversábamos, ¿no? Nos golpea mucho a los norteños. Cuando él dice, el sur inicia las luchas, el centro las continúa y el norte las contempla, ¿no? Entonces, Se ponen en la como platea. norteño, nos pone en la platea y sí que duele esa frase, pero es real, ¿no? Es real. ¿Por qué? Porque el individualismo, la sociedad individualista, ha crecido más, uno, en la costa y mucho más en el norte, ¿no? Entonces, la sociedad individualista es aquella de que no genera vínculos, ¿no? Solo genera, ¿no? Empresa, solo genera comercio, solo genera, y no está mal, ¿no? Lo malo está en que al desarrollo económico no le complementa el desarrollo social y el desarrollo de la dignidad humana, como diría Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt decía, el primer derecho que tiene la persona es a tener dignidad, dignidad humana, ¿no? Y eso no se desarrolló, eso se desarrolló mucho más en el sur. De ahí las explicaciones históricas del sur, ¿no? De ahí que las fuerzas, ¿no? De la independencia vienen mucho más del sur que del norte, ¿no? Cuando Bolívar llega al norte, ya sabemos lo que le ocurre. Bolívar es rechazado, No lo querían en Trujillo. ¿no? No lo querían, ¿no? Y lo único que hace Bolívar es llevarse el dinero de las iglesias y de las aristocracias locales, ¿no? Para comprar armas y alimentos para su ejército, ¿no? Y se va justamente hacia la Sierra de la Libertad, ¿no? Ahí surge justamente esto, Sánchez Carrión, ¿no es cierto? De ahí que el nombre de Sánchez Carrión es histórico, ¿no? Expresa un crecimiento, ¿no? De nuestra cultura, ¿no? Como un caso, desgraciadamente, no generalizado, como sí lo era en el sur. Entonces, ¿por qué las delincuencias en el norte y por qué no en el sur? Por todo lo que estamos señalando, ¿no? En el sur hay valores, hay resistencia, hay confrontación. Es un pueblo que no busca la violencia, es un pueblo que rechaza la violencia, pero es un pueblo que se hace respetar en su dignidad, ¿no? Es un pueblo pacífico, ¿no? Es un pueblo consciente de sus derechos
pero que no renuncia, ¿no? Entonces, la delincuencia, ¿no? O las famosas tres hélices de la corrupción, que son el narcotráfico, la minería informal y las bandas organizadas, tienen mayor dificultad para organizarse en el sur. ¿Por qué? Porque es un pueblo aguerrido, porque es un pueblo solidario, porque tiene organizaciones ronderiles, porque allí la autoridad local tiene mucho respeto, tiene mucho más respeto que la autoridad occidental, ¿no es cierto? Tiene mucho más, mucha más consideración. Ahora, en el norte no. En el norte, ¿no? Si bien es cierto que las rondas campesinas surgieron, ¿no? Entre Cajamarca, entre Chota, Cutervo, es verdad, pero las rondas campesinas, ¿no? No son defensoras de culturas como en el sur, ¿no? En el sur sí defienden su cultura. Acá solamente, sin quitarle el valor a las rondas campesinas, que me parece sumamente interesante y valioso, las rondas sentían que eran defensoras de un pueblo, pero que el pueblo a la vez no hacía empatía con ellos, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando converso con amigos ronderos, ellos dicen, pero nosotros cumplimos, salimos a rondar, ¿no? Pero quisiéramos también que la gente se sume, ¿no? Quisiéramos que la gente contribuya, ¿no? Entonces, en el sur, eso es ya una responsabilidad que nace, que siempre lo describe don José María Arguedas, ¿no? Que es admirable, don José María Arguedas, ¿no? Eh, él nos cuenta que las cuatro comunidades de Puquio lograron construir más de 100 kilómetros de Puquio hasta Nazca en 30 días, ¿no? O sea, todos se pusieron a trabajar. Es exacto, las cuatro comunidades. Es extraordinario, ¿no? Es extraordinario que cuatro comunidades hayan en 30 días construido más de 100 kilómetros. Y no sabemos cuánto cuesta aquí en el Perú hoy, ¿cierto? Y qué tiempo demanda, ¿no? Un proyecto nada más, la gestión te dura más de un año, 2 años. Y aquí, no. Como narra don José María Guías, ¿no? Él, esas comunidades, ¿no? Él vivió mucho tiempo en Puquio, ¿no? Entre Puquio y todos los pueblos andinos de Ayacucho, ¿no? Eh, Él escribe allá justamente ya por fiesta, ¿no? ¿Y quiénes eran sus grandes amigos? Don Raúl García Zárate, de Puquio, el mejor guitarrista El peruano, guitarrista, pues, ¿no es cierto? el eximio. Extraordinario guitarrista. ¿De dónde era? De Puquio. ¿Quién? Otro amigo, don Jaime Guardia, el mejor Ah, charanguista del Perú, charanguista. Sí, ¿no? pues. Extraordinario charanguista, don Jaime Y Guardia. creo que también ahí Tuve la, Rodrigo Montoya, Edwin Montoya también está Ro- por ahí. Ro- don Rodrigo Montoya, también de allí, ¿no? Don Damián, famoso violinista que lo cita José María Guía en todas sus obras, esos eran los valores que cultivaban en Puquio. Y don José María Arguedas por eso vivía con ellos. Y hay una frase muy bonita que creo que puede ayudarnos a entender todo lo que estamos conversando, mi estimado doctor. Cuando en una de esas conferencias que está dando don José María Arguedas, él dice, yo no soy un aculturado, ¿no? Es decir, yo sí tengo mi cultura, ¿no? Y mi cultura es de indio, y mi cultura es española, porque bien hablo como indio, bien hablo como español, es decir, tengo y represento distintas culturas. Y el Perú, pues, tiene más de 40 culturas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo explicar el tema de la delincuencia y el tema de la confrontación entre de una visión del sur y del norte? Pues tiene una raíz tremendamente histórica. Y es una lástima decirlo, ¿no? Que el norte justamente sigue siendo aquel norte que contempla, ¿no? Lo que hace el sur, ¿no? Sin lograr
Creo que hay mayor ciudadanía en el sur que en el norte, ¿no? Porque en el sur se va tejiendo una ciudadanía activa y en el norte todavía hay una ciudadanía pasiva, ¿no? Una ciudadanía pasiva individualista que solamente está persiguiendo sus, ¿no? Sus intereses, ¿no? En el sur, ¿no? La ciudadanía pasiva es aquella que demandando derechos no asume responsabilidades, ¿no? ¿No? No paga, algunas veces el Quieren que el tramposo, Estado le dé todo, pero ellos no contribuyen en nada. Si es posible, en no nada, quieren pagar impuestos. no, no, simplemente no pagan impuestos. Ahí que lo recoja la basura o se lo tira al vecino, ¿no es cierto? Por tomar un caso nada más, ¿no? En el sur va emergiendo una ciudadanía más activa, es decir, exigiendo derechos, asumen responsabilidades. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, en un Ahora, país, yo me acuerdo haber sí, escuchado una, no sé si será verdad, pero me contaron, sería bueno averiguar, este cantante arequipeño Cabañaro, no sé cómo es el nombre, pero de apellido Cabañaro, ya sí, sí, murió, sí, sí. dice que llegó a Trujillo, en la Plaza de Armas, a hacer una gran presentación, y el alcalde de Trujillo, que no sé quién sería, un poco haciendo un poco la competencia con Arequipa, le dice, usted sabe, señor Cabañaro, que, que Dios, ¿cómo era la cosa? Dios es trujillano. En Trujillo nació Dios. Y Cabañaro, el arequipeño, dice, seguramente, seguramente, porque si hubiera sido arequipeño, no se hubiera dejado sacrificar. Ahora, no sé si será cierto eso, pero me lo contaron. Sí, fue un músico, tenía su orquesta, ¿no? El señor Cabañaro, su hija también fue una famosa cantante, ¿no? Hay otra artista, Nancy Cabañaro también, ¿no? Eh, el tema es que creo que esto nos invita a reflexionar cómo entender la delincuencia, no solo desde lo que es eh, la tradición gubernamental, sino entenderlo desde lo que son las nuevas estrategias de, de diálogo, persuasión y convencimiento, ¿no? Como diría Sun Tzu en ese libro muy bonito, El arte de la guerra, ¿no? Eh, Sun Tzu dice, si ves que el otro, tu adversario, es fuerte, pues tienes que actuar como débil, siendo fuerte y mucho más fuerte que él, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo demostrar que uno es más inteligente que ellos planteando estrategias? Porque eh, la libertad, Trujillo, que han sido declarados en emergencia, ¿no? Necesita de mayores estrategias, de mayores, de mayor personal, pero también creo que hay una responsabilidad de nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Que tenemos que organizarnos, ¿no? Creo Bueno, que la mire, ciudadanía tiene es que... bastante preocupante porque soy pues de Salto, de provincia de Otusco, y en mi Claro, escuelita claro. estudiaron dos empresarios de mi edad, que se hicieron millonarios, parece, los que han sido asesinados hace un mes en Trujillo y que Sí, 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 apareció sí. allí por no pagar completo, ¿no? Eso realmente es increíble cómo se llega hasta ese punto. Pero por otro lado, estimado doctor Espejo, otra pregunta que quería hacerles. De todas maneras, hay diferencias incluso en la libertad entre la costa y la sierra, diferencia cultural y comportamiento cultural. En Salvo, por ejemplo, que Sí, yo sí. conocí de pequeño, ahí las puertas no tenían candados, más o menos estaban aseguradas para que no se abra y entre algún animal y no pasaba nada. Y ahora eh, aparentemente ya la gente tiene temor porque empieza a llegar
un poco el peligro también a la sierra. De todas maneras, hay una diferencia cultural entre la sierra y la costa de la Libertad, ¿no es cierto? Sí, 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 totalmente de acuerdo. La región La Libertad es la única región en el Perú que Que tiene tiene, costa, sierra y selva, sí, sí, ¿no? Sí, sí. es la única región, ¿no? Que tiene costa, sierra y selva, ¿no? Y justamente eh, Ongún es el distrito, ¿no? Que ya es parte de la selva, ¿no? Es muy difícil, de muy difícil acceso, ¿no? Pero ya representa una cultura distinta, ¿no? Yo creo que yo conversaba con mis compañeros de trabajo, ¿no? Eh, sobre Huamachuco y Patás, y ellos me decían, mira, en Patás hablan quechua, ¿no? Dije, ¿estás seguro? ¿No? En Patás quechua, ¿no? Entonces comencé a leer un poco, ¿no? Porque en Huamachuco también se habla un tipo de quechua, ¿no? Entonces cuando comencé a investigar, ¿no? Eh, ¿Por qué es que en Huamachuco, ¿no? Se habló quechua, ¿no? Y en otros puntos como Patás, y es que justamente fueron comunidades de aquellos tiempos que se resistieron a la conquista del imperio incaico, ¿no? Y por tanto, ellos no fueron sometidos, ¿no? Y al no ser sometidos, mantuvieron su propio dialecto en este caso, ¿no? Entonces, eso ya es una expresión Pero cultural esa es distinta. la lengua cuye. Exacto, 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 ¿no? Esa Hay pues lengua cuya algunas justo, palabras de cuye, yo ya he estudiado un poquito eso, las palabras cuye que no es quechua, por ejemplo, cuando se dice caixa, caixento, no sé si usted ha escuchado esa palabra, sí, 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 caixento. sí, 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 sí. Caixento es una palabra cuye, no es quechua, y esa palabra es conocida desde Cajamarca hasta Cabana, que es la región donde floreció esa cultura cuye. También el Shulka, el último hijo, igual, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, ahora, lo que quería también señalar y preocupar un poco es que los serranos de la Libertad, los que bajan a Trujillo, un poco que se aculturan y regresan Ajá. a sus pueblos y quieren más bien imponer, llevar, importar la cultura trujillana a estos lugares. Una pena, a mí me da mucha pena porque antes uno tenía una comida totalmente de la región, el cuy con, le llamamos allá en Salpo el sango. El sango es una especie de trigo procesado, partido, un poco como la carapulca. Y ahora más bien llevan arroz y en lugar de chicha llevan gaseosa y pilsen callado, cristal, empobreciendo más a la gente allí. Ya no hay chicheras, y, hay gente que se ha quedado sin trabajo y ellos llevan feliz la importación de productos totalmente foráneos. Y lo más preocupante es que hacen casas como si estuvieran en el porvenir de Trujillo, que les cuesta 5 veces más caro que hacerlas arriba con materiales, todo eso para parecerse un poco a Trujillo, al punto que en Santiago de Chuco hay una especie de puñal en la Plaza de Armas, un edificio que no tiene nada que ver con el entorno, o sea que hay una influencia un poquito destructora de la cultura, ¿no cree usted? ¿No ha visto eso en sus viajes a Sí, la sí, sí, sierra? sí, sí. Sí, 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 justamente es, y lo que usted señala es bien interesante. Bueno, yo sí soy un lector empedernido de José María Arguedas, ¿no? Y justamente él señala este tema en Jaguar Fiesta, ¿no? En Jaguar Fiesta, él habla justamente de los andinos, quianos y otros, ¿no? Que van a Lima, ¿no? A, a ser universitarios, como él dice, ¿no? A, 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 a letrearse, como decía en aquel tiempo, ¿no? Y ser profesionales, ¿no? Pero cuando
luego de haber estado en Lima medio año, un año, regresaban a la fiesta, ¿no? Regresaban justamente con otra vestimenta, ¿no? Con otra manera de hablar, con un lenguaje incorporado totalmente distinto, ¿no? Y haciendo hasta asco de la costumbre local, ¿no? A eso, ¿no? Entonces, por eso es que Arguedas dice, yo no soy un aculturado por si acaso, ¿no? Yo tengo mi cultura, ¿no? Y la afirmo, mi cultura, ¿no? Entonces, creo que allí, ¿no? Eso es importante señalar. Y en cuanto a lo que usted señala, estimado doctor, eh, también, ¿no? Un tiempo que trabajé en la PCM, ¿no? Mi especialidad es en resolución, gestión de conflictos, ¿no? Eh, Me gusta mucho sembrar semillas de paz y esperanza desde mi trabajo, ¿no? Eh, Recuerdo que en una negociación de una determinada empresa acá en Trujillo, eh, ya se obtuvo muy bien, aproximadamente 1 millón de soles para los trabajadores, ¿no? Y era para que construyeran sus casas bonitas, ¿no? ¿No? Hermosas, ¿no? A la usanza andina, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Que unos construyeron su casa en Trujillo, ¿ya? Otros construyeron las casas en la parte andina con el modelo de Trujillo y otros se gastaron el dinero, que fue la mayoría, ¿no? Entonces, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Creo que cuando hablábamos del individualismo, justamente es eso. Solamente se piensa en lo inmediato, solo se piensa sacar ventaja, ¿no? Como dice Quirós en su libro sobre la corrupción, ¿no? La corrupción no solo está arriba, sino también está abajo, ¿no? Eh, eh, entonces, creo que el valor de la cultura es fundamental, ¿no? Si llegara a entenderse que la explicación fundamental de la construcción de la nación peruana está en la cultura, en primer lugar, y luego en la política, creo que otro sería nuestro país, como bien señala Max Weber, ¿no? Creo que Max Weber y José María Arguedas son los grandes culturalistas que ha dado la humanidad, ¿no? Ambos coinciden justamente en eso, ¿no? Eh, Coinciden en que si no hay cultura, no tenemos, ¿no? Derecho a hablar de política. Porque la mejor política es no hablar de política, sino hacer política desde lo que es su raíz, la cultura, ¿no? Entonces, eso es sumamente interesante y sumamente valioso, ¿no? En el lenguaje de ver nuestro país. Hay que Ah, renovar la sí, manera sí, de ver nuestro país. me acuerdo haber leído a Max Weber el tema este, y la pregunta era, ¿por qué el norte de Alemania es rico y el sur es pobre? Sí, 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 Y sí. entonces, Sí. después de la investigación, la conclusión fue, lo que pasa es que en el norte son protestantes y en el sur son católicos. Es casi una explicación, dice que el protestante es austero, no hace fiestas, no se emborracha, no es mujeriego por los valores que le ponen pues la religión, ¿no? Sí, Mientras sí, sí, sí. que el catolicismo, pues, es todo lo contrario. Todo se perdona con una confesión, de modo que el paraíso está a la vuelta de una confesión. O sea que efectivamente la cultura es bastante interesante, ¿no? También Sí. me he interesado mucho en este tema de la cultura
Y he leído, me parece también a Sigmund Freud, que, Sí, que extraordinario. está, tiene un paciente, viene el paciente, le dice, estimado doctor, tengo un problema porque tengo, tengo problemas, ¿cómo le llaman? Disfunción sexual se llama ahora, ¿no? Sí, 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 Caramba. sí, sí, sí. Entonces, él dice, pero dígame, eh, ¿cuál es el tema? ¿Usted es casado? Yo soy casado, pero con mi esposa no hay problema, es con mi amante, le dice. Sí, pero así le dice. ¿Y cuál es su religión? Yo soy judío. Ahí está el problema, pues culturalmente usted está castrado está impedido de ser infiel. O sea que imagínate, hasta dónde llega la cultura, ¿no? De modo Sí, que sí. efectivamente. Pero hay mucha gente que no cree en eso y piensan. Yo me acuerdo de haber sido atacado por decir que hay diferencias culturales entre serranos y costeños, pero jamás dije lo que sacó la prensa, pues, pero siempre me ha interesado el tema cultural. Y lo que Sí, me yo preocupa creo bastante es que mucha gente se deja avasallar por valores culturales que van en contra de sus propios intereses, o sea, este, asumen culturas en cuyos valores ellos son menos y y se deshacen de valores culturales en los que ellos serían más. Eso me parece un poco una especie de suicidio, ¿no? sí, tiene razón, tiene razón. Eh, y creo que todos a veces recurrimos a Usted lo sabe que a que... veces yo hago experimentos sociológicos, ¿no? ¿Cómo hago? Por ejemplo, voy a una tienda donde veo una peruana típica y le digo, señorita, ¿usted es colombiana? Ah, muchas gracias, me dice, no, pero soy peruano. O sea, muchas gracias. O sea que eh, inmediatamente ellos piensan que ser colombiano es mejor que ser peruano, ¿se da cuenta? O sea que se demuestra. Ahora, si tú le dices, usted parece francesa, ya la cosa ve a otro extremo, ¿no? Pero hay una devaluación de uno mismo, ¿no? Por esa famosa frase, peruano parece, peruano tienes que ser, etcétera, etcétera. Pero en fin. Bueno, finalmente, doctor, ¿cómo haríamos? Yo pienso que la educación allí es fundamental, pero tomará pues un par de décadas y grandes esfuerzos educacionales para cambiar la cultura. Nosotros hemos adoptado, hemos tragado así prácticamente sin digerir todos los valores que nos trajeron los conquistadores y de una manera ciega y que finalmente termina creando problemas. Siempre hago recordar lo siguiente. Cuentan también, tampoco un antropólogo, no sé si sería cierto, dicen que los españoles cuando llegaron a Trujillo observaron allí algunas manifestaciones homosexuales entre los Ujú. indígenas y uno de los cronistas señala que el jefe de los españoles dijo, esa es la prueba de que no son humanos. O sea, para los españoles de hace 500 años, el homosexualismo es una muestra de no humanidad. 500 años después, en España, el matrimonio entre gente del mismo sexo es legal. Y nosotros seguimos con los valores que nos trajeron los españoles. Eso me parece muy representativo de lo que nosotros somos. Y ni que hablar de la religión católica, ¿no? Nos trajeron la religión católica, nosotros somos católicos. Es decir, todo lo que nos trajeron ellos, nosotros nos hemos puesto encima de nuestros vestimenta cultural preinca, nos hemos puesto todo ello. ¿Usted ve eso así o Sí. estoy exagerando? No, 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 no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que la impostación cultural, eh, la falsa impostación cultural, creo que es importante abordarla, ¿no? En su verdadera dimensión, porque por el daño que causa, ¿no? Claro, Por el daño, claro. ¿no? Enorme. Incluso daño psicológico, valor de autoestima, ¿no? Usted imagina, por ejemplo, eh,
en este concurso de Miss Universo. Imagina Ujú. que Miss Japón, la representante de Japón, sea una persona que no representa a sus rasgos físicos, como ocurre en el Perú, que la Miss Perú no parece de Perú, en promedio, digamos, ¿no? Pero también es peruana, por supuesto es peruana, pero no es el promedio. Hay japoneses también, por supuesto, algunos que tienen origen europeo, pero no se les ocurre designar a la representante de Japón a una europea, ¿no? No, jamás lo harían, jamás, ¿no? Yo recuerdo mucho eh, a cuando Japón se plantea hacer su plan de desarrollo, ¿no? Después del desastre de la guerra, ¿no? ¿Cuál es la visión que se planteó Japón? ¿No? Su visión era muy corta, muy breve, que es crecer 15 centímetros. Sí, sí. Ah, bueno, está. Me Sumamente hace recordar interesante, ¿sí? a Richard Acuña, que acaban de decir que Richard Acuña mide 1,60 m y César 1,51 m, o sea, 10 centímetros más. ¿Ah, sí? Ah, eso no lo sabía. Yo tenía un gran amigo sacerdote que lo consideré como mi padre, ¿no? Que es un famoso teólogo, ¿no? Famosísimo teólogo, Bueno, y cuyo para libro ha crecer, sido, pues el crecimiento básicamente es la alimentación, ¿no? claro, La es ali- lo que querían ellos en su visión, ¿no? Ciencia, tecnología, educación, alimentación, todo eso. Y sí que lograron crecer los 15 centímetros, ¿no? Y hoy es un país altamente desarrollado, ¿no? Así es. Entonces, eh, y como dijo un amigo japonés cuando estuvo por acá, por Perú, dijo, no es que nosotros seamos más inteligentes, por favor, quítense ese mito. No, nosotros somos más disciplinados. Claro, la Es, disciplina. esa es la diferencia, ¿no? Entonces, no es un problema de inteligencia, sino de ¿No? conducta, ¿no? Totalmente de acuerdo, estimado profesor, al punto que en estos últimos programas he estado señalando que la disciplina es la que lleva a los chicos, acaba de terminar los exámenes de admisión. Si tú quieres tener el primer puesto en el examen de admisión, desde ahora para el próximo, que es dentro de 6 meses, tienes que prepararte de manera disciplinada, metódica, etc. Los grandes peruanos que conozco, en el sentido grandes profesionales internacionales, supongo que eran inteligentes, claro está, pero la disciplina con que estudiaron, hay el famoso caso de Barton Sivak, un ingeniero electrónico de la UNI. Él Ujú. tenía la ventaja de la plata, su familia era con recursos económicos y traía libros de Estados Unidos, en su casa tenía una biblioteca de libros, así en inglés. Unos amigos fueron a visitar y vieron que en los libros ya había anotaciones que él había hecho, o sea que había leído todo eso, ¿no? Iba a la UNI y no hacía cola para el comedor universitario que tardaba 1 hora. Él llevaba su lonchera, almorzaba rapidito y seguía estudiando. O sea que, y además daba el famoso sustitutorio. Si sacaba 16 de promedio, daba sustitutorio para aumentar la nota. Y ahora él trabaja pues en el MIT, un gran profesor. Pero todo eso es Ah, disciplina. caramba. Eso le digo a los Sí, jóvenes. Acá no hay, como usted señala, no es que uno sea más inteligente que otro, no, sino que la disciplina. Y si quieren, la universidad es una oportunidad, no importa cuál sea la universidad, sea esta la Universidad de Trujillo, la Universidad César Vallejo, lo que fuera, si se preparan en inglés, si se preparan escuchando las conferencias en YouTube de las grandes universidades, y se toman contacto con investigadores del mundo, seguro que se van a encontrar con un futuro extraordinario. Pero, como usted señala, y como hicieron los japoneses, disciplina, ¿no? sí, creo que es eso. La disciplina es fundamental. Y créanme que a mí me interpeló cuando escuché eso, ¿no? Porque nos hace falta tanta disciplina
¿no? Creo que si uno llevara una vida más disciplinada, tendríamos mayor valor de lo que son nuestras culturas. Porque no tenemos una sola cultura, sino tenemos muchas culturas. Y en esas culturas está la riqueza del país, ¿no? Entonces creo que la construcción de la nación peruana va a partir del reconocimiento de que somos distintos, pero que perseguimos los mismos fines, ¿no? Que es engrandecer, hacer crecer la nación peruana, ¿no? Creo que el respeto, la disciplina, la dignidad, ¿no? Son fundamentales para poder construir ciudadanía, para poder construir eh, actores distintos, diferentes, ¿no? En otras palabras, para construir ciudadanos dignos de consideración y respeto, como decía un viejo y querido profesor, ¿no? Universitario. Usted merece el respeto, ¿no? Que inspira. Usted merece el respeto que transmite. No merece el respeto que pide, sino el respeto que usted muestra. Entonces creo que eso se logra solo con disciplina. Claro, por ejemplo, otro tema también que tiene que ver con la cultura es el sombrero, que usted ve mi sombrerito acá. En mi pueblo de Salpo, me acuerdo de niño haber escuchado la frase, eh, el que no tiene, el que no tiene poncho es pobre, ¿no? Así, Y el que no tiene sombrero es miserable. Miserable ya no en el sentido de valor ético, sino valor económico, ¿no? Como, pobre, como diría pues Víctor Hugo, el francés, los miserables, ¿no? son Este, miserables, y, en esa expresión. pero eso no viene, el sombrero no es una cuestión, no es un adorno, es una protección contra el sol que produce cáncer a la piel, cataratas, etcétera. Por eso es que la gente de los Altos Andes tiene que usar sombrero, pero Sí. cuando uno baja a la costa, le llamaban serrano, etcétera, había una serie de cosas, y los serranos, por vergüenza, por falta de autoestima, dejan de usar sombrero, y cuando ahora van a mi pueblo, a Salpo, veo que los niños ya no están usando sombrero, cosa que les hace un terrible daño físico. Eh, Todo se está volviendo como Trujillo y eso es malo para la salud, pero adoptan valores que, como dije hace un momento, que les hace daño a ellos mismos. Es que la cultura urbana transmitida al Ande es fatal porque mata, ¿no? La, los signos culturales que tenemos y de los cuales nos hemos sentido orgullosos toda la vida, ¿no? Claro. Creo que es eso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar a varios lugares del país, ¿no? Y, y, y creo que es importante que logremos seguir luchando por defender los rasgos de cultura que quedan, pero recreándolos, ¿no? Renovándolos. Por ejemplo, eh, las fiestas de, de nuestros pueblos expresan distintos rasgos culturales, ¿no? A mí me emociona hasta el llanto el ver la fiesta de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Ah, Que bueno, es eso. extraordinaria. A mí me parece una de las más importantes muestras culturales que hay en el Perú, ¿no? Porque hace un sincretismo cultural, ¿no? Entre la Europa conquistadora, ¿no? Y el Ande resistente. Y lo que hacen es un sincretismo cultural defendiendo, ¿no? Los rasgos de la propia cultura. La contradanza de Huamachuco, ¿no es cierto? El baile de la contradanza de Huamachuco es preciosísima, pero es preciosísima por lo que explica la contradanza. No, es preciosa porque explica cómo el invasor español no es vencido por nuestra cultura andina, ¿no?
Entonces, lo que señala José María Arguedas en la lucha entre el cóndor y el misitu, ¿no? El famoso toro negro, ¿no? Cazado para la fiesta del pueblo, ¿no? ¿Qué representa? Ataban al cóndor sobre la montura El cóndor, sí. ¿no? Del toro, ¿no? Al final vencía el cóndor, es decir, vencía la cultura andina, porque bien sabemos que el toro no es de origen no peruano, sino europeo. Entonces, esos valores creo que eso es lo que hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando yo estudiaba en la universidad, nos mandaron a hacer un estudio a Surco, ¿no? Que emergía en los 90 como un distrito, pues, impresionante en Lima, ¿no? Entonces, las tremendas casas de los provincianos que llegaban a Surco eran así impresionantes, ¿no? Unas casas de 2, 3 pisos. Entonces yo entré a una casa de ellos, ¿no? Para entrevistar al al provinciano llegado, porque eran provincianos surcos, los fundadores de Surco son provincianos, ¿no? Entonces, el primer piso era un piso netamente limeño, urbano, capitalino. Pero usted iba al segundo piso y ahí tenían criando sus cuis con alfalfa. El Caray. sincretismo cultural, ¿no? El sincretismo cultural. Entonces uno preguntaba, ¿pero por qué? No, me dice que yo no puedo abandonar mi cultura. Está bien que esté acá en Lima, está bien que esté acá eh, eh, haciendo mi negocito en Lima, pero yo no puedo renunciar a mis cuis. Yo por eso voy, ¿no? Hasta el centro de Lima a comprar mi alfalfa, ¿no? Y traigo mi alfalfa, mi penca mi hoja de maíz, ¿no? Para mis animales, ¿no? Entonces, creo que el sincretismo cultural se puede expresar de distintas maneras, ¿no? En el canto, ¿no? A mí me alegra mucho ver que todavía tenemos rasgos de cultura andina. Yo creo que la utopía andina sigue siendo eso, una apuesta por querer vivir y construir una nación diferente, ¿no? Donde realmente seamos ciudadanos y ciudadanas de mutuos respetos culturales y sociales, ¿no? Yo creo que la cultura, ¿no? Siempre será el gran reto para aquellos que modestamente, ¿no? Nos dedicamos a hacer de la investigación no una forma de vida, sino la mejor forma de vivir, ¿no? Así, ¿no? Muchas gracias, Así, estimado doctor Es- Espejo Morante. Me parece que no, sí, me parece que vamos a seguir conversando para desentrañar qué está pasando con nuestro Perú, porque con todo gusto, doctor. requerimos, ¿ah? Y es necesario comprender. Estimado Luis, Con todo, muchas gracias por esta entrevista y a será usted. pues hasta la próxima oportunidad. Algunas No, palabras finales para nuestro público, ¿qué les aconsejaría a ustedes, a ellos en tanto que sociólogo? sí, yo creo que, y muchas gracias, doctor, por la oportunidad de despedirme. A mí me parece que eh, hay que, cuando el- el cura le pregunta al, a su ayudante, ¿no? En la iglesia, le pregunta, pero ¿tú qué sabes de Dios si eres un indio? ¿No? ¿No? Entonces, la curcu era la corcovada, ¿no? Era, era una cantante que cantaba hermoso en las misas, ¿no? ¿Cómo crees que Dios va a estar en ella, ¿no? En una corcovada, ¿cómo crees que puede estar allí Dios, ¿no? Y el monaguillo le dice, pero usted no dice que Dios está en todas partes,
¿no? Yo he visto Dios en los ojos de la cúrcuma. Yo he visto Dios en la voz de la cúrcuma. Y yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que hay Dios todavía, ¿no? O la fuerza superior, o como queramos denominarlo según nuestra confesión religiosa o no creyente, pero yo sí creo que hay una fuerza superior que debe animarnos a mantener viva la esperanza en nuevas veredas, en nuevos árboles, en nuevos caminos, en nuevas esperanzas de vida que nos hagan sentir de que tiene un sentido profundo el hecho de persistir y diariamente seguir construyendo desde nuestros distintos quehaceres y desde nuestras propias profesiones o especialidades, seguir construyendo esta hermosa nación peruana, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por esas palabras, amigos. Ha sido Luis Espejo Morante, sociólogo, que nos va a acompañar para explicar lo que pasa en nuestro país. Gracias y hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. A usted, doctor, muchas gracias. Buenas noches. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.